Hoy día vengo a hablarte acerca del número 2 en numerología psicoespiritual. Antes que todo me presento, si no me conoces, mi nombre es Álvaro Palma, terapeuta en medicina cuántica y chamánica. Y dentro de todas las cosas que vengo a compartir contigo, vengo a hablarte acerca de todas las herramientas que utilizo en terapia con mis pacientes para el abordaje de todos sus procesos interiores de conciencia, para poder ayudarlos, orientarlos a descubrir su máximo potencial. Mi misión en la vida es poder llevar tu energía al máximo nivel, poder llevarla hacia aquellos aspectos que fluyen contigo de forma natural y orgánica. Así que, bueno, invitarte a este contenido para que puedas descubrir y reflexionar sobre el siguiente número, que es el número 2. Si no viste el video del número 1, te voy a dejar aquí arriba como una pestañita donde puedes ir al primer número. Es importante que veas el primer número, el número 1, si no lo viste en esta saga de información que voy a ir compartiendo junto contigo. Es ideal para entender el número 2. ¿Y por qué es tan importante entender el 2 desde el 1? Porque el 2 es el resultado de la suma entre el 1 más su propia energía. Y vamos a entender ese significado hoy día, vamos a ir aproximándonos lentamente a la importancia de esta suma. En numerología psicoespiritual, para mí es súper importante hablar de operaciones matemáticas. Es importantísimo entender que la suma tiene un significado. También obviamente en niveles más profundos hablamos de la resta. ¿Qué significado tiene la resta como operación matemática a nivel psicológico y espiritual? También hay otro significado, y la multiplicación y la división también operan en esta dinámica, y por eso es tan entretenido hablar de matemáticas cuando la podemos asociar a conceptos mucho más espirituales y psicológicos del ser humano. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a entender que la suma es integración, es fusión, es unir dos cosas que estaban totalmente separadas. Por eso cuando nosotros decimos que alguien nos suma, también hablamos de algo que nos contribuye en la vida. Y desde ese punto de vista la suma pasa a ser la contribución. Vale decir, cuando yo como uno me integro a mí mismo, quiere decir que estoy incorporando lo mejor que tengo. Pero para poder incorporar lo positivo es importante también distinguir lo que es negativo. Y justamente cuando un número se repite en una fecha de nacimiento, vale decir que hay dos dígitos que se repiten, quiere decir que hay algo ahí detrás que no ha sido visto, no ha sido reconocido para esa vibración o energía. Y eso es un desafío porque esos números tienden a ser muy proyectivos. Cuando digo proyectivo es como que ponen en el exterior conductas que llevan dentro. Y pasa a ser súper importante resolver, sanar esas conductas. Dicho esto, si tú naciste un día 2, este video es para ti. Si tú tienes un número 3 en tu fecha de nacimiento, 4, 5, hasta 12, este número también es para ti. Si naciste un día 20 de cualquier fecha de nacimiento, también este video es para ti, porque todos los videos acá en este tipo de forma de ver numerología cobran importancia. Por eso es que es un poco más exigente en términos de conocimiento, porque acá nosotros entendemos que todos los números se relacionan entre sí. El 1 es el que abarca a todos. El 2 es el que va en unión con lo que sigue, hacia adelante para él, no hacia atrás. Sí o sí el 2 proviene del 1, pero el 1 no proviene del 2. Y esto también es súper importante observarlo. Para entender el 2 desde su significado primordial, hay que asociarlo a un elemento. El elemento del 2 es la tierra. Y cuando hablamos de tierra, hablamos de cosas materiales, físicas. Cuerpo, dinero, propiedades. Hablamos del 2. Con el 2 hablamos de lo que es valioso para cada uno de nosotros, y hablamos también de lo que es placentero. Por lo tanto, el 2 es un número que está muy enfocado en los procesos que son más lentos y que requieren de mucha paciencia, calma y tranquilidad en la vida. En general esto, cuando uno nace un día 2, no es el fuerte de la persona. De hecho, las personas que nacen un día 2 pueden tener una tendencia a esquivar este tipo de cosas, que son los procesos lentos. Sienten que la vida va lenta
y es algo que genera ansiedad, angustia, malestar. No solamente en la adquisición o el logro de cosas materiales, también en relaciones o vínculos, como que todo fuese pausado, fuese proceso en su vida. Y eso es porque de alguna manera cuando naces un día 2 inicialmente esto no se entiende, es una experiencia que con los años vas a ir adquiriendo, vas a ir sintiendo esa sensación de que las cosas tienes que darles un poco de tiempo. Y cuando hablo de tiempo es dejar de acelerar o forzar los procesos y sobre todo de iniciar, porque cuando eres un 2 tú no vienes a iniciar, tú vienes a permitir que las cosas te encuentren en la medida que vas conociendo y registrando tus necesidades, tu disfrute y las cosas que por supuesto para ti son relevantes en términos físicos. Es decir, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué cosas me son placenteras y cuáles no me son placenteras. Como una persona nace con esta vibración, generalmente se confunde en numerología, en otro tipo de corrientes numerológicas, que la persona tiene una personalidad 2 o tiene conductas de esta energía. Y eso no es preciso. Con los años sí te vas como pareciendo a la vibración y vas sintiendo identidad. Es como que tú lees un libro y dices, wow, yo tengo esto. Yo tengo esta vibración, como que me siento familiarizado o familiarizada con esta energía. Y por lo tanto va teniendo sentido, pero esto no fue siempre así. A veces a base de costalazos y dolores, esta energía pudo ser importante para ti o clave. El problema pasa, por supuesto, en el 2, en que la persona no viene como con una claridad o conexión con esto. Ya es como que no tuviese idea la persona que nace un día 2, primero, qué es lo que necesita a nivel físico, mental, emocional, espiritual. No lo tiene claro. De hecho, es algo que justamente vienen a descubrir en el transcurso de la vida. Y por eso es que el cuerpo pasa a ser muy protagonista para el 2, porque lo que menos hay en una persona 2 es conexión con su cuerpo. El cuerpo le van dando importancia cuando se enferma, cuando tiene emociones muy complicadas, pero no es algo directo. Entonces la persona 2 tiende a vivir más en función de otra persona y por lo tanto desconoce lo relevante que es. Y esto genera mucha frustración, amargura y malestar. Y no es raro que se sienta así. Yo lo siento comprensible porque su naturaleza no es algo innato. Entonces da la sensación como que de alguna manera u otra se equivocara en los vínculos o sintiera que los vínculos no son suficientes. Y si tú eres un 2 y sientes esto, no te sientas como culpable o te reproches por las elecciones que has tomado o te victimices diciendo que el otro es el responsable. Acá hay una responsabilidad asociada al desconocimiento de nuestra energía. Y cuando uno no conoce su energía es muy probable que uno tome ciertas decisiones que te afecten en el día a día. Y eso mucho tiene que ver con el valor. Por eso es que las personas que nacen un 2 se sugiere que se valoren. Pero valorarnos es conocernos. Y por eso es que es tan importante el 1. Porque el 1 es conocimiento de lo que yo soy o como yo me comporto. Es el yo. El conocimiento del yo es el 1. Y cuando el 1 integra ese conocimiento se transforma en un 2. Por lo tanto el 2, las personas que son 2 inicialmente no pueden ser 2, pasan a ser un 1. Es decir, son personas que probablemente desde la primera infancia pueden tener una mirada mucho más acelerada de las cosas, más inquieta. No es tan lento el proceso. Pero en la medida que van entendiendo y conociendo a este yo, o sea, es un 1 más 1, se van transformando lentamente en 2 y este fuego, este ímpetu, esta impaciencia, este enojo, esta rabia, esto de tomar iniciativa, de ir siempre hacia las cosas y de alguna manera entendiendo y comprendiendo desde dónde proviene esa iniciativa, que no proviene desde un ambiente de tranquilidad y de conexión con ellos mismos, sino que desde un ámbito de desconexión total. Es como que no supieran entender que lo más importante para ellos, para ustedes como 2, es conocerse, es reconocer la impaciencia, reconocer la ansiedad, reconocer la búsqueda de aprobación inconsciente.
Estas son cosas que hay que mirar. Hay que mirar, por así decirlo, esos aspectos del yo. El uno por sí mismo es instintivo e innatamente viene de eso. Pero cuando vean el video del uno van a entender un montón de cosas que tienen que ver con el dos. Por eso es que insisto en esto. Esta belleza de la que hablo, que ojalá te puedas impregnar con ella, que puedas entender a lo que voy, es que todos provenimos de un uno. Provenimos de un instinto básico. Entonces si ese instinto no se conoce, no se entiende, no se ama, no podemos valorar. ¿Qué podemos valorar si no sabemos qué es lo que nos gusta? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué comidas, por ejemplo, son importantes para nosotros? ¿Me estoy alimentando desde la presión, desde la ansiedad? ¿O realmente me gusta este platillo que estoy comiendo? ¿Es porque realmente me nutre, me hace bien? ¿Estoy en este vínculo porque me siento bien conmigo mismo? ¿Porque me conozco, sé lo que necesito? ¿O porque tengo necesidad de amor, de atención, de cariño, por así decirlo? Entonces, con el 2 vamos a ir descubriendo en diferentes fechas de nacimiento, no solamente la gente que nació un 2, sino las personas que nacen, por ejemplo, un 11 o que nacen un 20. Y hay que hacer la salvedad que desde la numerología psicoespiritual no existen los números maestros. Si tú ya conoces numerología y has hablado de números maestros, acá yo, desde mi punto de vista, rompo un poco ese paradigma, porque yo no creo que existan números que no sean maestros. Yo creo que todos los números son maestros. Entonces no existe número irreductible. Solo números que vienen con una cualidad innata y que después se pueden volver a reducir para ir a un estadio mucho más profundo. Por lo tanto, el 2 proviene del 20 también, que es otro día dentro del mes que también puede significar o tener conexión con este 2. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado el 2 viene a entender quién es, a conocerse a sí mismo, a reconocer lo que su cuerpo le está pidiendo, a descubrir cuando su cuerpo se siente incómodo frente a cierta situación. Y eso tiene que ver mucho con validar y reconocer quién es. Y lo otro que está también muy asociado al 2 es el sentido de pertenecer, el sentido de pertenencia y de propiedad. El 2 habla de la propiedad. Cuando un 2 está desconectado de sí mismo, generalmente tiende a creer que las personas son objetos. Y esto es súper fuerte porque hablamos de objetos cuando la persona no hace lo que yo quiero y de alguna manera u otra, si yo no hace lo que yo quiero, eso genera malestar. Es diferente poder observar si la persona realmente se adecua a mis necesidades materiales, emocionales. Por eso que acá es tan importante que el 2 reconozca qué es lo que necesita emocionalmente, porque esa es una de sus debilidades. Entonces tiende a proyectar vínculos o relaciones donde hay mucho conflicto y malestar. La persona que está al otro lado está muy conflictuada. Entonces, ¿qué pasa con el 2? Que tiende a poner en el exterior el conflicto interno que tiene con respecto a sus emociones, con respecto a sus traumas, dolores del alma. Es decir, es como que exterioriza todo eso. Y en realidad esos conflictos están dentro. Por lo tanto, no sería raro que en una relación te encuentres con personas que están en muy mal estado, que no se encuentran como bien y que de alguna manera u otra tú te absorbes por eso y tiendes a generar resentimiento porque sientes que la persona no te ofrece lo que tú necesitas, pero en realidad lo que te está diciendo esa persona es que tú funcionas así dentro de los vínculos, necesitando obviamente todo eso, y obviamente que eso también va registrando que en la temprana infancia no se te consideró a nivel de necesidades básicas y por lo tanto tu valor o lo que realmente vales por lo que eres y no por lo que haces, no está aquí registrado. Esto es algo que se va a ir construyendo con la vida. Entonces se arma una máscara donde vas a tender a hacer muchas cosas para que te vean y por lo tanto te puedes volver una persona súper atractiva, guapa, una persona físicamente interesante, una persona que le va bien en algo, pero que llama la atención. Generalmente una persona que nace con un 2 está en proceso de evolución y por lo tanto todavía hay distorsión o involución en la energía, tienden a ser muy llamativas, pero sobre todo en asuntos exteriores, físicos. Es como que una persona dice, oye, pero qué guapa es ella, o qué lindo es él. Y no sé, la piel se cuida, no tiene un cuerpo muy guapo, muy hermoso, o les va muy bien en un área. Y no quiere decir que esas cosas físicas estén mal, sino que pueden estar compensando inconscientemente la sensación de valía que no sienten que tienen. Entonces,
El proceso del 2 a nivel psicológico y como yo lo registro en terapia con pacientes es ver qué acciones, situaciones han hecho estas personas para poder generar o buscar el magnetismo que no sienten que tienen de forma innata. Entonces hacen cosas para no, que disfrazan de alguna manera una inseguridad muy profunda que tienen. Y esto es súper delicado porque aquí estamos hablando de un temazo. El temazo de la gente que nace un 2 está asociado al reconocimiento a nivel de valor, de cómo yo valgo, cómo yo, la gente me ve, me reconoce, pero por lo que soy, por la persona que hay detrás y no por todo lo que hago. Entonces, como la persona no registra, ni la gente que está en el entorno registra lo que necesita esta persona, en el fondo esta persona se desconecta y hace cosas que puede sentir que otros valoran para poder ser valorado o valorada. Y esto es súper fuerte. Esto es súper potente porque en la temprana infancia el 2 nos habla del momento en el que empezamos a comer solitos, por ejemplo. Los procesos físicos, como comer y elegir, el bebé elige qué comida quiere comer. Entonces digo, yo quiero comer esto, quiero comer esto. Eso ya es un registro muy del 2. También habla acerca del proceso de digestión, de asimilación, de procesar las cosas. Una persona que tiene un 2 de energía le cuesta procesar. Tiende a buscar la respuesta rápido, desde la ansiedad. Eso es muy natural porque justamente es lo que está desconectado del proceso. Los procesos para una persona 2, cuando ya va evolucionando, son súper importantes. Se toma su tiempo. Pero un 2 en desconexión se agita más. De alguna manera, quiero ser visto, puede tener conductas obviamente o acciones que como que no hablen mucho de alguien que es más bajo perfil. La energía 2 no es una energía que ande destacándose para que lo vean, al contrario, es súper piola cuando está ya en un estadio superior de conciencia. Es más tranquila, más lenta, más interna, más receptiva, no está iniciando tanto, sino que está experimentándose desde el cuerpo. El cuerpo le llama, le dice, tengo frío, me abrigo, busco obviamente ropa que me acomode. Empezamos a entender la conexión con la naturaleza, que también para el 2 es súper importante la naturaleza, los espacios naturales y obviamente todo lo que conlleve naturaleza, desde los árboles, procesos con las plantitas. El 2 tiene esa energía muy arraigada, es una energía muy física y por lo tanto es relevante entender al cuerpo. Cuando hay sentido de propiedad en el 2, quiere decir que de alguna manera u otra siente que las cosas lo definen. Entonces me defino o mi valía se define en base a cosas. Y obviamente que una pareja también es un objeto en este momento todavía en el estadio inferior. Cuando ya la persona se va valorando, ya no estoy adquiriendo cosas para poder sentirme valioso o valiosa. Adquiriendo relaciones, adquiriendo propiedades, adquiriendo muchas cosas, sino que es cómo soy, cómo me siento con mi cuerpo, qué procesos que estoy disfrutando, estoy en el momento presente o estoy en el fondo buscando afuera. El otro tema del 2 es el vacío, porque acuérdense que el 2 proviene de dos números, uno es el 11 y otro es el 20. El 20 tiene un 0. El 0 tiene dos significados. Uno es vacío y otro es fuente, origen y divinidad. Es decir, el 0 es el todo y también es la nada. Desde el estadio inferior humano, el 0 es el vacío, es la ausencia de algo. Y por lo tanto, la persona que tiene un 2, innatamente siente un vacío, tiene carencias. Entonces, todos los números que vienen después del 2 también tienen un vacío, inevitablemente. El 1 también lo tiene, pero en el fondo el 2 después origina los otros números. Entonces, por lo tanto, hay un vacío que llenar. Y ahí es donde empieza uno a analizar después los otros números en base a estos primeros dos. Al 1 y al 2 es clave. Y el 3 también es súper importante en la base, en la estructura base de lo que es la estructura, como que es la construcción de una personalidad. Porque hablamos de necesidades físicas, hablamos del calor, del abrazo, del contacto físico. Súper importante. El contacto físico también es una forma de regulación emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un 2 muy débil, también hay una desconexión muy fuerte con el cuerpo y también con la corporalidad de lo otro. Obviamente que aquí hablamos del placer y la sexualidad también, solo que en el caso del 1, el 1, por ejemplo, habla de lo visceral, de que yo voy a buscar el encuentro sexual. En el 2 es a recibirlo.
es seducción. Es un poco seductor igual que el 7. El 2 y el 7 son números seductores. Entonces, la persona 2 es seductora desde su corporalidad. Si el 2 vivió traumas sexuales, la corporalidad es un tema, y obviamente que eso genera debilidad y trastornos alimenticios, falta de autoestima, marcadísimo. Por eso es que es tan clave llevar al 2 al cuerpo, llevar al 2 a este proceso de sentirse y decir, oye, me siento incómodo con este abrazo. ¿Será que quizás la persona me genera una desconfianza o habrá experiencias traumáticas que me hacen generalizar y ver en todas partes peligro? Entonces acá también hay una desregulación del sistema nervioso muy potente cuando el 2 está iniciando su proceso de vida. Por eso es que las personas 2 son a quienes nos vienen a enseñar lo que es la valoración, y es justamente la tarea más difícil. Entonces, cuando hablamos del 2, en resumidas cuentas, entendemos que hay un vacío. Vacío de cariño, vacío de afecto, porque obviamente es un 2 y un 0. Cuando hablamos del 20, eso quiere decir que el 2 viene a incluir este vacío, viene a aceptarlo, sentirlo, verlo y entender en qué asuntos de su vida actúa desde un vacío que llenar, y que obviamente lo llena afuera, con una relación, con comida o incluso con algún tipo de como elemento que te dé una sensación de anestesia momentánea frente a situaciones que pueden ser sumamente dolorosas. Si eres un 2 y tienes vacíos, bienvenido. La humanidad completa, casi el 99%, tiene vacío. Un vacío que llenar. Y no está mal. Es justamente una oportunidad de entender que cuando tú vives en un cuerpo humano hay vacíos que no se llenaron, porque forma parte de la experiencia humana aprender a validar y reconocer esos vacíos y llenarlos de forma autónoma, y aprender también a reconocerlos en una pareja, mostrarlo, decir, si en realidad yo necesito este abrazo, necesito este cobijo, esta caricia, y eso está maravilloso también. Bueno, hasta aquí dejo este video extenso acerca del 2, sobre todas las reflexiones. Por supuesto que este contenido es mucho más extenso, pero quiero compartir las bases de lo que significa este número. Así que si te gustó, un like sería fantástico, suscribirte a mi canal, un comentario al respecto, y si quieres que hable de algún otro número en particular también y quieres que eso esté en esta pantalla, por favor también puedes solicitarlo, y encantado obviamente hago el desarrollo respectivo si resonó todo esto que hablé contigo. Te mando un beso y un abrazo, y nos vemos pronto. Chao, chao.